Ágora Compañía Teatral presenta De estas prisiones, Carlota, una emperatriz sin imperio, de César Cano. La obra aborda la etapa desconocida no oficial que vivió Carlota de Habsburgo, la emperatriz de México, quien pasó más de la mitad de su vida entre locura, psicosis y delirios de persecución, ya que fue encerrada a sus 27 años en el alcázar del castillo de Miramar. Para hablarnos de la puesta en escena de estas prisiones, Carlota, una emperatriz sin imperio, tenemos el gusto de saludar a la actriz Gabriela Palafox. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Oye, Gaby, pues le dan vida a un personaje que sin duda está presente pues en la actividad cotidiana de los mexicanos. Ahí está el castillo de Chapultepec y por supuesto este paseo de la Reforma, que era el paseo de la emperatriz. Pues ha de ser todo un reto darle vida a esta mujer y sobre todo en esta etapa de claroscuros. Exactamente, claro, para mí es un gran honor poder representar a esta mujer porque además, desgraciadamente, casi ya nadie la conoce. Nadie sabe realmente quién es Carlota de Habsburgo, más que es la esposa de, fue la esposa de Maximiliano y vivió en el castillo de Chapultepec. Pero realmente nadie sabe quién fue en el fondo, ¿no? Y creo que fue un gran ejemplo a seguir para muchísimas mujeres y también para muchísimos hombres, ¿no? Creo que fue una gobernante en México importante, hizo muchísimas cosas por la gente, creo que era más liberal que los propios liberales. Entonces creo que sí es una mujer muy importante para el país, ¿no? Entonces me es como muy honroso poder llevar un poco de esa mujer pues a México, ¿no? Ahorita y que la conozcan un poquito más. Oye, pero además se centran en la historia no oficial, cómo dieron con esta etapa que siempre pues es muy interesante porque es un personaje pues de grandes dimensiones en todos los aspectos. Exacto. Bueno, es que sabemos perfectamente que la historia siempre es contada por los que ganaron la guerra, ¿no? Y en este caso, pues no fue su caso, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, creo que es muy importante porque casi no se sabe nada de ella, ¿no? No se sabe realmente qué dijo ella desde el fondo cuando sucedieron las cosas, ¿no? Entonces, estamos abordando momentos de su vida, de la historia, que tuvieron que ver mucho con México, pero vistos desde su parte, desde su propia visión, ¿no? El autor César Santiago Cano se centró muchísimo en las cartas que ella misma escribió con su puño y letra, con sus propias ideas, con sus propios pensamientos. Entonces está abordado a partir de ella misma, ¿no? De sus propias emociones. Y eso está muy interesante. No, Com- no es una historia contada desde afuera. claro, comparte al público algo de estas cartas y que por supuesto nutren la obra. Perdón. Sí, sí, algo que viene en estas cartas y que nutre la obra y que para todos es Ah, desconocido. claro, mira, creo que es muchísimo, ¿no? Es a partir de, por ejemplo, las emociones las emociones mismas del encontrar al amor de su vida, a Maximiliano, ¿no? El estar enamoradísimo enamoradísima de este hombre que, pues, la verdad, fue para ella el hombre de su vida, ¿no? Y lo dice en la obra, el haber sido engañada por él, el haber sido engañada por Napoleón, igual que Maximiliano, el haber creído que su imperio iba a poder llegar a ser algo y terminó por completo. El hecho de estar peleando con los ministros y todo mexicanos a que los apoyaran y cuando vieron que no les convenían, los hicieron a un lado. Todas esas cosas que creo que esas frustraciones de llegar a hacer algo en la vida o llegar a ser alguien y que todo se te venga abajo o el tener tantos problemas con su propio marido, etcétera. Entonces creo que son muchísimas cosas que todos en algún momento nos hemos sentido, lo hemos vivido, nos hemos sentido identificados con esto y que realmente verlo en alguien tan grande como ella y ver que llegó a ser lo que llegó a ser
es maravillosa. Oye, Gaby, ¿también se habla de cómo Maximiliano no tenía tanto interés en Carlota? Sí, sí se habla de eso, o sea, se habla de su esposo, de cómo llegó a casarse con ella, de todo esto, y cómo después la fue abandonando, cómo después la engañó, cómo después, pues realmente nunca tuvieron hijos. Todas esas cosas que para ella fueron muy dolorosas, ¿no? Pero también, Eh, ajá, adelante, adelante. pero además, pues bueno, como ella fue la que lo convenció de que viniera a México, ¿no? Y también se habla de eso, de que él era pues un soñador, un soñador y ella era una gobernante educada para eso. Entonces esa contradicción es muy interesante también verla en la obra. También está este aspecto muy interesante de cómo tuvo que lidiar con el pensamiento y en un mundo hecho por y para hombres. Totalmente, ¿no? Creo que ha sido una de las mujeres más valientes y creo que la única que ha gobernado México. Porque pues Maximiliano la dejaba sola gobernando la Ciudad de México y bueno, gobernando todo, ¿no? Y él se iba al Jardín Borda con su India Bonita, mientras ella se quedaba aquí a hablar con los ministros, a construir escuelas, a hacer mil cosas, ¿no? Sola, de los hombres, habló con los hombres más importantes del mundo, ¿no? Con Pío IX, con el Papa, con Napoleón. Entonces creo que es un gran ejemplo para muchas mujeres, ¿no? El haberse enfrentado a principios del siglo XX, más bien a finales del siglo XIX, con todos los hombres más importantes del mundo, ¿no? Oye, Gaby, también tenemos por aquí al director, quien también nos puede hablar de Sí, Carlota, nos puede hablar de este personaje fascinante y por supuesto cómo se puede ver a través de los ojos de un hombre a una mujer como Carlota. Hola, Noé, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Una disculpa por este asunto de la tecnología, todavía no se me da. Ah, pero ya estás aquí con Pero ya. nosotros. Sí, mil gracias. Gracias por el tiempo y el espacio. Y bueno, aquí escuchando pues obviamente esta interesante entrevista que nos estás regalando para poder compartir justamente, la vida y el sentir de una mujer tan, pues para nuestro punto de vista, pues tan ejemplar, ¿no? Tan extraordinaria en su tiempo, por supuesto, y ahora tratando de reivindicar un poco en la historia de nuestro país, que creo que habrá que revalorizar un poquito esa parte donde ella, justo lo que decía Gaby, justo lo que le platicabas o le preguntabas, pese a todas estas circunstancias en contra, pues tuvo siempre la buena voluntad de seguir al frente y de mantener firmes sus convicciones. Y pues nada, como esto sucede al final en la historia, pues terminó por amor a México, por amor a un hombre como Maximiliano, por amor también un poco a esa ambición que ella tuvo, pues terminó perdiéndolo todo hasta la razón. Oye, Noé, en cuanto a la visión que tenemos sobre Carlota, la hemos satanizado. Fíjate que sí, un poco o un mucho, dependiendo la circunstancia y desde qué viste, desde qué perspectiva. Eh, Considerando mucho el asunto de, primero, no porque esté ahora muy en boga el asunto de hablar de la mujer o del posicionamiento de la misma, el empoderamiento, sino porque el hecho de ser mujer en una etapa en donde pues existía total y absolutamente el patriarcado, que todo era manejado por hombres, eh, decir simplemente que se quedó loca, o simplemente que estuvo loca, o simplemente que no era una manera tan poco despectiva de, quizás hasta de hacer menos un poco o un mucho el asunto de su voluntad y de su gran sapiencia, porque era una mujer inteligente, una mujer que se dio de verdad, digamos, el lujo en esa época, ¿no? Quizá en ese momento era la necesidad de enfrentarse a hombres poderosos, no solamente de México en la monarquía, sino obviamente en Europa. Entonces, pues para los hombres es muy fácil decir, no, ser despectivos con la mujer en general, si es mujer, está loca, siempre estuvo, no hagas caso, y estos son términos que aún tenemos, ¿no? Aún lamentablemente muy presentes, y por eso creo que sí se le ha dado un valor muy, muy pequeño hacia algo que ella incluso logró por encima del mismo Maximiliano, en su calidad de gobernante, ¿no? Entonces, creo que ahí, cuando digo que nos interesa, no somos nosotros para poder decir, aquí tienen que ponerla y quitarla de esta, pasar de esta paradora a este otro, ¿no?
pero sí creo que la gente, el público que va a ver una propuesta como esta, por lo menos regresa a su casa a investigar un poco más de ella. Y entonces se va a enterar no solamente de que fue una mujer al lado de un hombre, sino fue una mujer que superó al propio hombre y que incluso pues, venció la adversidad de la historia en la que ella se encontró para lograr grandes, grandes cosas para México, ¿no? Ahora podemos hablar de trastornos psiquiátricos, pero esta manera de descalificarla como una loca ha sido durante mucho tiempo lo que prevalece, ¿estás de acuerdo? Y sí, y lamentablemente sigue dando esta fuerza, ¿no? Sigue teniendo esa fuerza. Entonces, cuando la gente va a ver, puede entender incluso, primero, hasta el por qué se vuelve uno, puede volver a perder una razón, ¿no? Puede llegar a perder una razón. Pero no solamente porque tengas, no sé, el simple hecho de ser mujer y débil, ¿no? Que también está muy como de la mano. Es mujer, es débil, entonces pues no le hagas caso, ¿no? Entonces pues, es fácil que se vuelva loca. Pero los pasajes por los que ella vivió, los pasajes que ella vivió, fueron verdaderamente, ya en la historia, en el contexto que la gente va a ver ahora en este monólogo, de verdad, son, aparte de entenderla, van a ser inclusive de mucha conmoción para el público, porque no solamente entiendes por qué llegó a ese nivel, sino también el nivel que tenía de lucidez en sus momentos, de argumentos sólidos, de visiones muy claras, ¿no? De saber lo que era un gobierno, no fue no llegó aquí a improvisar. Ella sí llegaba muy claro, sí tenía por ahí, yo creo, pues esta parte de, digamos, su propia trampa era la ambición misma. Pero por otro lado, tenía muy claro qué quería hacer, cómo quería hacerlo, de qué manera, ¿no? Incluso este acercamiento que tuvo con el pueblo, esta manera tan liberal, porque finalmente fue de hecho más liberal que mismo Juárez, cosa que hizo que pues todo el mundo volteara así como, no queríamos eso, no queríamos que, al contrario, ¿no? Entonces, estas cosas fueron para ella misma una trampa, pero en su voluntad, insisto, en su buena voluntad de hacer un bien a México, pero también en su gran capacidad, pues obviamente fue generando cosas que logró para mucho en México, que hoy en día incluso están. Pero, insisto, la locura, ¿no? Su esquizofrenia, detonó más bien en todo este cúmulo de cosas emocionales, mentales, sociales, políticas, en una mujer de 27 años con tanta fuerza, pues llegó un momento que, si bien la esquizofrenia la padecía desde muy pequeña, porque siempre la sufrió desde pequeña, pues se tornó con más fuerza en la medida que adquiría más responsabilidad. Y en nuestro imaginario, ya en el montaje, concluimos que cuando ya no pudo más, fue justamente después de ver a Napoleón III, enfrentándolo tal cual, casi vulgarmente dicho, de hombre a hombre, como si fuera así, y pues descubre a un Napoleón literalmente pequeño, no nada más en su estatura en la que tuvo fama, sino además en su propia fuerza, y diciéndole que no puede hacer nada por ellos, y se pone a llorar frente a ella. Entonces Claro, imagínate lo fuerte que debió ser para una el mujer como impacto. ella, Pues una no, desolación. Noé Alvarado, Gabriela Palafox, gracias por estar con nosotros. Nos dejan con mucha inquietud de acercarnos más a este personaje tan rico por conocer en todos los aspectos. La obra se llama De estas prisiones, Carlota, una emperatriz sin imperio. Ofrece funciones los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas en el aula magna del Instituto Cultural Helénico, allí en Avenida Revolución número 1500 en la colonia Guadalupeín. No dejen de ir. Gracias, Noé. Gracias, Gabriela, por estar con nosotros. No, Un abrazo. gracias a ti. Gracias, Muchas que gracias. tengan un buen día. Gracias. Igualmente. Abrazo. Adiós.